Permítame compartir la pantalla y me confirman si me están escuchando, viendo la pantalla, por favor. Sí, Ahí. profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, jóvenes, creo que les había escrito en el WhatsApp un poquito antes de las 10, porque estaba precisamente en una cita médica y no sabía si iba a salir a las 10 o un poquito antes, por eso les escribí antes. Y la recomendación para hoy era que por favor repasen todo el material de medidas estadísticas, ¿sí? Todo el material de medidas estadísticas hasta medidas de forma, que fue lo que miramos el día martes, ¿sí? Hasta el día martes miramos lo que son medidas de forma. Aquí está la videoconferencia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el próximo jueves tenemos nuestro parcial, ¿sí? Nuestro parcial que va desde gráficas de estadísticas hasta medidas de forma, y hoy terminamos lo que es manejo de software para todo esto que son medidas estadísticas. ¿Listo? Entonces le pido que vaya estudiando para el parcial. Juan, ¿me colaboras con tu micrófono? Gracias. Bueno, ok, entonces vamos a ver hasta dónde llegamos. Creo que habíamos ya iniciado lo que es manejo de software para medidas estadísticas. Creo que llegamos para datos libres. A ver, miremoslo. ¿Me colaboran con el micrófono ahí, por favor? Juan David, ¿me colaboras con tu micrófono? Ok, ¿listo? Perfecto. Bueno, creo que miramos ahí, mire, ya miramos lo que son medidas para datos. Si usted quiere calcular el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación o datos libres, mira, con el software requete sencillo. Ok, entonces mira, hemos llegado hasta el coeficiente de variación, ¿listo? ¿Listo? Ok, bueno. Entonces, esa videoconferencia espero que la haya revisado. Entonces, vamos por acá. Ya hemos mirado lo que es para datos agrupados. Vamos a hacerlo para datos agrupados, ¿eh? Ya hicimos lo que es la media, la mediana y la moda. También ya hicimos para, si quiere, volvámoslo a hacer para medidas de variabilidad, ¿sí? Aquí, medidas de variabilidad. ¿Cuáles son esas medidas de variabilidad? Pues son 3, ¿sí? Acuérdate que son las 3 más importantes, calculémoslas, ¿sí? Aquí, mírala. Vamos a calcular la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ahorita solamente es manejo de software, lo que es teoría, fórmulas, interpretaciones, eso ya está explicado, por favor, ¿sí? Ok, entonces vamos a calcular, yo le decía la varianza. Vamos a calcular la varianza. ¿Sí o no? La desviación estándar, ¿sí? Y vamos a calcular el coeficiente de variabilidad. ¿Sí? Vamos a calcular eso de ahí. Esto es bien sencillito. La varianza, que habíamos dicho, buscamos con las iniciales. Cuando uno digita las iniciales, ya prácticamente le está indicando qué es lo que quiere hacer. Este que dice var, por favor.
mire que al lado aparece una etiqueta, la etiqueta de ayuda que dice voy a calcular la varianza de una muestra, y efectivamente de esta, y esta es una varianza insesgada. Usted ya sabe que es varianza insesgada. Entonces selecciona. ¿Cómo, ¿Cómo está, señorita? Muy buenos días. Jóvenes, ¿me regalan un minutico, por favor? Qué pena, les pido disculpas. Señorita, para sacar una cita, por favor. Lo que pasa es que me dieron la cita, pero, ¿qué hago para completar la hora? Qué pena, jóvenes, la interrupción. Listo, entonces mira la varianza de sencillita. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe, sí, Listo, mira. gracias. Voy a calcular la desviación estándar. Entonces, acuérdense la teoría. Hay dos maneras. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, pues sencillita, mire. Con el software esto es mucho más dinámico y sencillito. Raíz. Si no sabe qué significa esta raíz, aquí al lado le aparece una etiqueta, una ayuda. Dice, devuelve la raíz cuadrada de un número, y eso es lo que yo quiero, la raíz cuadrada de este número, de 0,35. Y ahí está la desviación estándar, 0,59. Aquí ya está redondeado con dos cifras decimales, sino por lo general aparece ahí un poco de números, ahí un poco de decimales. ¿Sí? Aparece así. Todo lo que yo hago es cogerla y trabajarla con dos cifras decimales. O simplemente lo puede hacer de manera directa, lo puede hacer directamente. ¿Sí? Directamente. Directamente. Directamente puede calcular la desviación estándar. La desviación estándar. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Pues busca desviación desves. Ya le había dicho, desves. Sí, si no sabe, mire lo que dice, calcula la desviación estándar de una muestra. Y este desves lo selecciono porque en el manual interno de Excel está la desviación estándar insesgada. Yo le decía que la insesgada es mucho más precisa, ¿listo? ¿Y de qué? De estos datos, de los datos originales. Ya, mírelo. Entonces aquí, como quiero trabajarlo con dos cifras decimales, le quito las cifras decimales y lo dejo con 2. Y ya, queda ahí. Queda ahí. Listo. Por último, el coeficiente de variabilidad. Bueno, el coeficiente de variabilidad. Ya todo esto está explicado. Ahorita solo es manejo de software para que se dé cuenta lo fácil que es con el software, ¿sí? Dice, ¿cómo lo calculo? Desviación estándar entre la media multiplicado por 100 para que me dé el porcentaje. ¿Listo? Entonces vamos acá. Desviación estándar entre la media. Desviación estándar. Elijamos aquí desviación estándar. Este valor
lo voy a dividir entre la media, 384, y meto paréntesis porque me toca multiplicar por el 100%, desviación estándar dividido entre la media, y eso lo multiplico por 100. Y ahí está el porcentaje. Mira, 15, entonces pues si quieres puedes 15 o lo redondeas con 2 cifras decimales. Ahí está el porcentaje. Acuérdate que este es un porcentaje. El 15,47% es el coeficiente de variabilidad. Sin coeficiente. Profe, una pregunta, ¿para cuándo se queda el parcial? Para dentro de 8 días, para el próximo jueves 10 y 20. Ah, ya, gracias. Ok, perfecto. Ya está ahí, mira las medidas. Ok, ¿qué más me pide por acá? Listo. Bueno, medidas de posición. Vamos a calcular los cuartiles. Entonces vamos a calcular el cuartil 1, el cuartil 2 y bueno, el cuartil 3. Calculemos estos 3. ¿Cómo nos va? Entonces calculemos aquí. Vamos a calcular el cuartil 1. Entonces vamos a calcular el cuartil 1. ¿Cómo sería acá con el software? ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Cuartil 1 le dije. Vamos a calcular el cuartil 2 y vamos a calcular el cuartil 3. ¿Listo? Cuartil 1. Entonces, ¿qué es el cuartil 1? Entonces aquí vamos a buscar unas que digan cuartil. Míralo, ya aparece aquí, cuartil. Listo. Entonces vamos a seleccionar aquí la matriz. La matriz es seleccionar los datos aquí, los datos originales, punto y coma. Y aquí me dice qué cuartil. Cuando le doy punto y coma pasa aquí al cuartil. ¿Qué cuartil quiere? El cuartil 1, el segundo cuartil, el tercer cuartil, o el máximo, el mínimo, quiero el primer cuartil. Entonces selecciono aquí el 1. Coloco acá el 1. Y ya está, míralo. 3.5. ¿Listo? Ese es el cuartil 1. Vamos a seleccionar el cuartil, vamos a calcular el cuartil 2. Cuartil 2. Entonces, la matriz es los datos originales. Coma o punto y coma. Y quiero ahora el cuartil 2, entonces escribo el cuartil 2 y enter. 4. Pero acuérdate que el cuartil 2 también es la mediana, mira, es la mediana. Entonces miremos cuánto nos dio acá la mediana, mira. La mediana nos dio 4. Y aquí el cuartil 2 también corresponde a la mediana. Acuérdate que es igual a la mediana. ¿Sí? Pues mira, la mediana nos dio 4 y con el cuartil 2 también nos da 4. ¿Listo? Calculemos el cuartil 13. Entonces, igual, cuartil, seleccionamos este. Matriz son tus datos originales. Coma o punto y coma, dependiendo del Excel que tenga, y quiero hallar el cuartil 3. Selecciona aquí o digitas 3 acá y le das Enter. Y ahí está el cuartil 3. Listo, ya están los cuartiles. ¿Qué más? Ya tengo, mira, con el software rapidito, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Listo, entonces esta parte de aquí, ahora lo hacemos para datos agrupados. Entonces mira, aquí ya está el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 con el software, pues rapidito, mira, sale rapidito. La interpretación, pues ya sabes cómo hacer tú la interpretación de acuerdo al contexto del problema. Esto para datos agrupados. Y aquí está el rango intercuartílico. Calculemos el rango intercuartílico. Rango intercuartílico o RQ. RQ. O IQ, como tú quieras. Voy a denotarlo RI, que es rango intercuartílico. Cuartil 3 menos cuartil 1. Listo. Calculemos aquí rango intercuartílico. Listo. Como dice que es la fórmula, copiémosla aquí. Es cuartil 3 menos cuartil 1 para que tú te acuerdes. Y eso es lo que voy a hacer acá a continuación. Bueno, entonces metamos fórmula. Cuartil 3. Seleccione pues el cuartil 3 menos el cuartil 1 y del Enter.
ya tengo aquí el cuartil, el rango intercuartil. Y eso que yo acabo de hacer con los cuartiles, hasta el rango intercuartil, usted lo hace para los deciles, los percentiles, los quintiles. Por ejemplo, cogamos otro, a ver qué medida sale aquí. ¿Qué medida sale aquí? ¿Qué medida sale aquí? Bueno, cogamos las medidas, hoy vamos medidas, solo medidas vamos, medidas estadísticas. Los deciles, sino que acá los deciles, por ejemplo, si yo quiero hallar un decil, acuérdate que los deciles van de 10 en 10. El decil 1 equivale al 10%, el decil 2 equivale al 20%, el decil 3 equivale a ¿qué? Al 30%, el decil 5 equivale al 50% y además el decil 5 es la mediana. Por ejemplo, calculemos el decil 5 que es la mediana para mirar. ¿Cómo calculamos acá el decil 5? Vamos a calcular acá el decil. Vamos a calcular el decil 5. Pero el decil 5, si yo voy acá en el software, no me aparece decil. Mira, decimal. Yo quiero el decil. Decimal, no me aparece. Entonces tengo que ir a buscar su equivalencia. Resulta que el decil 5 equivale al 50%. Entonces tengo que buscar el percentil. Tengo que hacerlo con los percentiles. Todos los percentiles van de 1 en 1. Por lo tanto, el percentil 50 equivale al 50% y eso es la mediana. Los percentiles van de 1 en 1. Entonces yo quiero calcular el decil 5, míralo aquí. Pero el decil 5, en términos del percentil, es el percentil 50. Entonces calculemos acá el decil 5. Acuérdate que aquí el decil 5, entonces me tocaría hallar, es el percentil 50. Entonces calculemos aquí el percentil. Los cuartiles lo puede hacer directamente, pero lo que son los quintiles, los deciles y los percentiles, todo me toca hacerlo con percentiles, buscar su equivalencia. Por ejemplo, el decil 5 en términos de percentil equivale al percentil 50. Entonces ahora busquemos percentil. Aquí está el percentil. Entonces digitamos percentil, primero la matriz, que son los datos originales, punto y coma, y cada que es el percentil. El percentil aquí 50, creo que me tengo que meter 0,50 si no estoy mal, y doy enter. Efectivamente, míralo. Ahí está 4, y acuérdate que el percentil, el decil 5 o el percentil 50 equivale a la mediana. Miremos cuánto nos dio la mediana. La mediana nos dio 4, míralo. Nos dio 4 y efectivamente, míralo, aquí también la mediana nos da 4. Entonces, el decil 5, para hallar el decil 5, tengo que hallar la equivalencia en percentiles. El decil 5 equivale al 50%, por lo tanto, tengo que hallar el percentil 50 y ese valor debe ser igualito al que ya calculamos por allá arriba, a la mediana. ¿Listo? Entonces, ya sabemos cómo hallar los percentiles y me regreso acá a los deciles. Vamos a hallar el decil 2. El decil 2, o el decil 1. El decil 1 equivale al 10%. Vamos a hallar el decil 1 y el decil 9. ¿Para qué? Para hallar el rango interdecil. ¿Listo? Vamos a hallar el decil 1 y el decil 9. Entonces, decil 1 equivale a ¿qué? Al 10%. Entonces, me toca hallar el percentil 10. Vamos acá. Entonces, voy a hallar el decil 1, pero el decil 1 equivale al 10%, entonces me equivale a hallar el percentil 10. Entonces hallemos el percentil 10. Igual, percentil, míralo, aparece acá, se devuelve el percentil de un décimo valor. Entonces, correcto. Entonces, la matriz son sus datos originales, punto y coma, y quiero hallar el percentil 10. Como quiero hallar el percentil 10, acá escribo el número decimal, 0,10. Si quiero hallar el percentil 10, ahí escribo 0,10. 0,10. Listo. 3,2. 3,2. ¿Listo? Y, profe, ¿por qué no escribo el 10? Porque si escribo el 10, mira lo que pasaría. Percentil. Selecciono mis datos. Punto y coma. Y
K. Si coloco 10, pues mira lo que me da. Lo reconoce, porque tengo que escribirlo en número decimal. El 10 es el 10%. ¿Sí? Entonces tengo que pasar el 10% a número decimal, es 0,10. ¿Listo? 0,10, que es lo que tenía anteriormente. Míralo. 0,10 o 0,1, que es este aquí, míralo. 0,1. O lo vuelvo a hacer mejor para que tú lo veas. Voy a hallar el percentil 10, que equivale al decil 1. ¿Listo? Entonces, percentil 10. Selecciono mis datos, que están por acá arriba. Listo, punto y coma. Y quiero hallar el percentil 10, pero el 10 es el 10%, ¿cierto? Entonces, acá escribo el número decimal, el 10%, que equivale a 0,10. Y ahí ya me calcula el percentil 10. Míralo, 3,2. Voy a hallar ahora el decil 9. El decil 9. ¿Qué porcentaje tiene el decil 9? Miremos. El decil 9, mírelo, el decil 9 equivale al 90%. Entonces debo hallar el percentil 90, porque los percentiles van de 1 en 1. Entonces debo hallar el percentil 90. Listo, entonces busquemos acá. Percentil. Percentil, y vamos primero a seleccionar nuestros datos originales. Aquí. Así como tengo 5, puedo tener 100 o 1000 datos, ¿sí? Lo hago con poquitos como para que el tiempo me rinda también. Punto y coma, y porque ya lo había arrancado la semana pasada el ejemplo. Quiero el percentil 90, entonces 90 acá será el número decimal 0,90, ¿cierto? Usted que ya estudió matemática. Listo. 438. Y acá 3,2. Listo. Ok. Y ahora sí voy a hallar el rango interdecil. Rango interdecil. Decil 9 menos decil 1. Listo. Vamos para acá. Rango interdecil. El rango interdecil. Entonces, ¿cómo es el rango interdecil? Escribamos la formulita. Entonces, decil 9, ¿cierto? Decil 9 menos decil 1. Y ejecutemos acá la formulita. Entonces, decil 9, que es el percentil 90, menos el decil 1, que es el percentil 10, que me dio 3,2. Y ya está calculado. Entonces, mira, ya calculé el rango intercuartílico. Ya calculé esto, el rango intercuartílico. Y ya calculé el rango interdecil. Teoría, interpretación, eso ya lo manejamos en la semana pasada. Listo. Mira, entonces sencillito. Entonces mira, ya están explicados los cuartiles, los deciles, los percentiles. ¿Sí? Exactamente igual. Por ejemplo, si yo quisiera hallar, acá quisiera hallar los quintiles. Los quintiles, por ejemplo, quiero hallar el quintil 2. El quintil 2 equivale al 40%. Entonces debo hallar el percentil 40. Porque quintiles no lo puedo hacer directamente. Entonces, por ejemplo, quiero hallar el quintil 2. 2 por 2, 4. Eso equivale al 40%. Entonces debo hallar el percentil 40. Perdón, percentil 40. ¿Cierto? Míralo acá. Quintil 2 equivale al 40%. Como tengo que hacerlo en términos de percentil, entonces equivale al percentil 40. Entonces acá voy a hallar el percentil 40. Listo, entonces hagámoslo. Percentil. Están. Selecciono mis datos originales, ¿sí? Punto y coma o coma, dependiendo del Excel. Y quiero hallar el percentil 40. Entonces 40, número decimal es 0,40. Y del enter. Y ahí está el quintil 2. El quintil 2, que equivale al 40%, por eso hay el percentil 40, equivale a 3,8. Entonces mira, ya están todas las unidades de posición. Y así la que usted quiera. ¿Listo? Así la que usted quiera. Vamos
por las medidas de forma, que son dos, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Vamos para el coeficiente de asimetría aquí. Coeficiente de asimetría, vamos por acá. Vamos a calcular los coeficientes de asimetría, ¿sí? Coeficientes de asimetría. Aquí. Calculémoslo aquí. Con medidas de forma. Ok, muy aquí. Vamos para separar ahí un poquito. Medidas de forma. ¿Qué son dos? Las medidas de forma. Entonces, las medidas de forma, entonces vamos a calcular el coeficiente de asimetría. ¿Listo? El coeficiente de asimetría, pues vamos a calcularlo. ¿Qué pasó aquí? Coeficiente de asimetría. Calculemos el otro coeficiente, pero, bueno, de kurtosis, que es el otro, de kurtosis. Listo. Vamos acá, coeficiente de asimetría. Entonces, coeficiente de asimetría. Aquí está, mirad. Coeficiente de asimetría. ¿De qué? Meta sus daticos, todos sus datos. Los datos, si tiene 5, 5, si tiene 10, 10, si tiene 1000, 1000. Listo, ya están seleccionados. Y ahí está tu coeficiente de asimetría, negativo. Quitémosle decimales como para 0,58, míralo. El coeficiente de asimetría me dio, el coeficiente punto de asimetría me dio menor que 0, ¿sí o no? Porque es menos 0,58, aunque tiende a 0, pero pues me dio negativo. Y si es negativo, tiene una curva asimétrica negativa, es un poquito desviada a la izquierda, es un poquito, no es que sea mucho, pero es un poquito. Entonces aquí presenta esos datos, esas notas que están acá arriba, estas notas que están aquí, tienen una curva asimétrica negativa. Listo. Una curva asimétrica negativa. ¿Listo? Que sería más o menos así, de esta forma. ¿Listo? Ok. Luego, coeficiente de kurtosis. Igual, kurtosis. Ahí está, kurtosis. Vamos acá, seleccionar estas notas. Listo. Ya como tengo mis notas, le doy Enter. Y quitémosle aquí las cifras decimales. Dejémoslo con 2. Y también me dio negativo. Entonces aquí el coeficiente de kurtosis me dio negativo. Menor que 0. Y si es menor que 0, miremos qué pasa acá. Si es menor que 0 la kurtosis, si es menor que 0, entonces esa curva de esas notas es una curva platicúrtica, es decir, es una curva planadita. Sí, es una curva planadita. Que eso más adelante con modelos de probabilidad lo pulimos mejor. Es una curva platicúrtica. Listo. Y esas son las medidas, mirad, sencillito. Pues no hago énfasis en lo que significa porque eso ya está explicado acá en la teoría para que usted revise la videoconferencia. Listo. Ahorita solamente es manejo de software. Y ya tengo aquí las medidas de forma. ¿Sí? Las medidas de forma. ¿Listo? Entonces ahí está. Para datos libres, mira. Es cuestión de minutos. Sencillito. ¿Listo? Ok. Listo. Muy bien. Ok. Eso como medidas de posición acá. Listo. Medidas de tendencia central. Vamos para datos agrupados ahora. No le voy a hacer de todas. Yo le voy a hacer de unas 2 o 3 nomás. Porque el resto pues se lo dejo a usted para que lo pula, ¿sí? Para que se practique con el software. ¿Listo? Ya calculamos la media para datos sueltos o datos libres. Mire la formulita. Pues acá el software no utiliza fórmulas, simplemente le doy la orden, busco la función estadística, mire cómo calculo la media a través del promedio. Media o promedio es lo mismo. Pues busco la función estadística que diga promedio
Y con promedio, pues simplemente busco los datos y a estos datos le doy promedio y ya me sale ese valor, 3.84. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sería para datos agrupados? Para datos agrupados. Listo, vamos para datos agrupados. Todo es teoría. Aquí para datos agrupados sí me toca saber más teoría porque tengo que entrar a entender qué es la media o el promedio para datos agrupados, buscar su fórmula, entender su fórmula para poderla codificar en Excel. Si no la sabes manipular o mucho menos no tienes claro la teoría, pues seguramente en Excel lo vas a hacer mal o no lo haces. Voy a calcular la media para datos agrupados, por tanto debo tener mi tabla de frecuencias. De esa tabla de frecuencia debo tener la frecuencia absoluta y la marca de clase. ¿Por qué? Porque debo coger la marca de clase, debo multiplicarla por su respectiva frecuencia y una vez que tenga estos productos, debo sumar esos productos y una vez que tenga la suma de esos productos, divido entre n, que es el total de datos. Me detengo ahí para que analice la fórmula. ¿Listo? Ya la analizó. Tiene que entender bien la fórmula, tiene que apropiarla bien la fórmula, porque usted la va a construir esta fórmula, la va a construir acá en Excel para datos agrupados. Pues voy a hacer datos agrupados aquí. Aquí, datos agrupados. Datos agrupados. Y aquí datos agrupados. Ahí, datos agrupados. ¿Listo? Voy a calcular aquí la media. Entonces tengo esta es mi tabla de frecuencia que ya la trabajamos. Nosotros ya trabajamos este problema, ¿sí? Que era la edad de 20 personas de una empresa. Eso usted ya lo tiene ahí. Entonces esta tabla ya sabe cómo sale esta tablita hasta aquí, hasta aquí. Hasta ahí ya la tiene. Ahora voy a construir unas nuevas columnas, de acuerdo a la exigencia de cada fórmula, de cada medida estadística. Para este caso voy a calcular la media. Sí, voy a calcular aquí la media. Voy a calcular aquí la media. ¿Sí? Voy a calcular ahí la media. Voy a calcular ahí la media. ¿Sí? Para que se ubique ahí la media. ¿Qué me dice la fórmula? Debo coger la marca de clase y multiplicar por la frecuencia y luego hacer la suma de esos productos y por último dividir entre n. ¿Ya te grabaste la fórmula? Ok, entonces mira, voy a construir x por f. X es marca de clase por f, que es frecuencia absoluta. Entonces voy a construir eso. Ok, mira, se me borró acá también porque lo tenía concatenado. Entonces voy a meter la fórmula. Voy a multiplicar la marca de clase, que en este caso la primer marca de clase es 25, por su respectiva frecuencia absoluta, que en este caso es 6. Y doy enter. Como ya tengo la fórmula, lo que hago es replicarla hacia abajo. Listo, ya tengo x por f. X por f ya tengo. Ya tengo estos productos, míralo, de cada uno. Ahora hago la suma y por último divido entre n. Entonces voy a hacer la suma. Voy a hacer la suma. No, la suma es sumar todos esos valores que están con color amarillo. Y ya. Y con eso me salió la media para datos agrupados, sino que aquí ya la tenía codificado, lo vuelvo a hacer. Voy a calcular la media para datos agrupados, pues aquí ya es sencillito. ¿Qué me dice la media? Para datos que debo tener la suma y esa suma dividirlo entre n. Entonces voy acá, mirad. Tengo la suma, que es 770, listo, y lo voy a dividir entre n. ¿Cuánto es n? 20. 20, y doy en. ¿Ya? Y eso es la media o también llamada promedio. Eso es la media para datos agrupados. ¿Qué tuve que hacer? Calcular esta nueva columna. Calcular esa nueva columna. Sí, aquí, ubícate ahí, estoy ahí en esa nueva columna. Y con esa nueva columna que le agregué a la tabla de frecuencia, o lo puede hacer aparte. Yo pues aquí por tener cerca la tabla, si quiere lo puede hacer aparte.
Calcula usted la media para datos agrupados. ¿Listo? Eso es la media. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesor, entendido. Ok. Vamos a hacer para la mediana, que es como la fórmula más compleja de todas esas que hay. Vamos para la mediana. Pues digo compleja, no compleja, sino digamos, perdón, no era la palabra compleja, sino que es la que nos toca trabajar un poquito más. Vamos para la mediana. Ojo, estoy con datos agrupados. Estoy con datos agrupados. Mediana, pero ojo, para datos agrupados. Aquí está la formulita. Mediana para datos agrupados. Necesito límite inferior, n, la frecuencia absoluta, acumulada, F mayúscula, la frecuencia absoluta, F minúscula, y la amplitud. Pero antes que eso, acuérdate del ejercicio. Tengo que hallar primero la ubicación. Después de la ubicación, hallo el límite inferior. Después del límite inferior, hallo la frecuencia F mayúscula. Luego, F minúscula y por último, hallo amplitud. Ubíquese aquí en este cuadrito. Voy a hallar estos valores. ¿Sí? Entonces, mire los pasitos. Ubicación. Luego, límite inferior. Luego, F mayúscula. Luego, F minúscula y luego A. Eso ya lo tengo acá, un codificado acá anexo. Voy a hallar la mediana. ¿Listo? Voy a hallar la mediana. ¿Sí? Esto, olvídate. Vas. Voy a hallar la mediana. Tengo que codificarla. Pero para codificar la fórmula tengo que tener estos datos de aquí. Primero hallo la ubicación. ¿Cómo hallo la ubicación? Pues eso ya lo estudiamos. Por eso le dije que repasara hoy toda la teoría. Por eso le di tiempo para que repasara todo esto. N más 1 sobre 2. Es cierto que el software nos hace muchas cosas. Pero si no sabemos teoría, el software no nos va a entender qué es lo que queremos. N más 1 sobre 2. Míralo acá. Entonces, N, ¿cuánto vale? 20 más 1, 21. Entre 2, ¿cuánto me da? 10.5. Este 10.5, ¿qué hacíamos? Acá, teoría. Este 10.5 lo ubicamos en F mayúscula para mirar cuál es el intervalo que contiene la mediana. ¿Listo? Entonces vamos acá. Entonces me dio 10,5. Busquemos aquí, miren, la acumulada. Ubíquese aquí en la acumulada. 6. ¿Contiene 10,5? No. 11. 11 contiene 10,5. Sí, mire. 11. Por lo tanto, el intervalo 2 es el intervalo que contiene la mediana. Mire, I2, I igual a 2. I de intervalo. I2 es el intervalo que contiene la mediana. Intervalo de la mediana. El intervalo I2. De ese intervalo I2. Entonces, miren, vamos a sacar límite inferior y F mayúscula. Acuérdate que era F mayúscula. Es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano, F mayúscula. ¿Sí? F mayúscula aquí. Vamos acá. Entonces, límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo 2? 30, míralo. 30. N. 20, que es el total de datos. N, 20. ¿Por dónde va N? Aquí, míralo, N. Para la fórmula, N. Listo. F mayúscula, F mayúscula. F mayúscula, F mayúscula es la frecuencia acumulada anterior al intervalo que contiene la mediana. Entonces, vamos. Frecuencia acumulada, aquí estoy, míralo. Entonces, este es el intervalo 2. La frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano es 6. Miren, 6. 6. ¿Listo? F minúscula, ¿qué es F minúscula? Es este, F. Es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Frecuencia absoluta del intervalo mediano. Aquí estoy, míralo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo mediano? Este 5 de aquí, mírenlo. 5. 5. Luego que sigue. Esta A es la amplitud. Estoy siguiendo esta fórmula de acá, mírenla, esta fórmula. ¿Sí? Amplitud. ¿Sí? Estoy siguiendo eso que está ahí. Estoy siguiendo esto. Vale.
Entonces estoy siguiendo esta formulita. Amplitud. Son los valores que estoy sacando acá, mírelo. La amplitud 8. Listo, ya tengo todos los valores. ¿Sí? Ya tengo todos los valores. ¿Sí? 8. Con eso, ¿qué hago? Voy a codificar la fórmula de la mediana. Entonces, mira la fórmula. ¿Qué me dice? Límite inferior. Pues vamos acá. Codifiquemos la fórmula. Igual, límite inferior. Busque límite inferior. 30. Más n medios menos f mayúscula. Paréntesis. Y luego tengo que hacer otro producto por a. Entonces voy a meter doble paréntesis. Usted ya maneja eso, operaciones básicas y signos de agrupación. Entonces me toca aquí meter doble paréntesis. Entonces, ¿qué me dice? N, ¿cuánto vale N? 20 entre 2, mírelo. 20 entre 2, 10. Para no meter tanto la fórmula, pues si lo puede hacer mentalmente 20 entre 2, pues meta mejor 10, que es el resultado final. ¿Por qué? Porque de pronto si usted mete, entre más larga sea la fórmula, puede ser que uno cometa errores y ahí lo ponga a voltear el Excel. Y entre más corta sea la fórmula es mucho mejor. 20 entre 2, 10. Menos F mayúscula. Entonces, menos F mayúscula. Míralo, aquí está F mayúscula que es 6. Listo, cierro. Mire que ahí, usted que ya maneja programación, se activó el paréntesis. Ya abrí el que está con color lila y ya lo cerré. Míralo. Míralo. Ahí se activa. Me falta activar el paréntesis negro porque no termino, porque me falta multiplicar por la amplitud. Voy a multiplicar por la amplitud y esta amplitud la divido entre F minúscula. Listo. Entonces voy a multiplicar por la amplitud que es 8 y ese resultado lo voy a dividir entre ¿qué? El que está abajo. Voy a dividir la amplitud, voy a dividir entre F minúscula. F minúscula. Mire, F minúscula, que es la frecuencia absoluta del intervalo 2, es 5. Y ahí, mire que me falta cerrar un paréntesis, ¿cierto? El paréntesis negro me falta cerrarlo, mírelo. ¿Cierto? Entonces cierro paréntesis, mírenlo. Y ahí se señala en Excel. Ya, eso es todo. Doy Enter. Y la mediana es 36.4. Ya le hice la media para datos agrupados. Le acabo de hacer la mediana para datos agrupados. La moda se la dejo a usted como tareita. Codifique la fórmula. Pero ¿qué necesita para la moda? Para la moda datos agrupados, necesita la frecuencia modal, la frecuencia premodal y la frecuencia postmodal. Eso ya está explicado. Entonces va acá y codifique esos valores. Frecuencia modal, por ejemplo, ¿quién es la frecuencia modal? Es la frecuencia absoluta mayor, 6. Listo, hagámoslo aquí, 6. Listo. Frecuencia premodal, es la frecuencia que está antes de la moda. ¿Quién está antes de la moda? Este 6 es la moda. Mírelo, este 6, porque es la frecuencia absoluta mayor. ¿Quién es la frecuencia premodal? No existe, 0. Y frecuencia postmodal, lo que está después de la moda. 6 es la moda, después de la moda, 5. 5. Listo, ya estuvo. El resto, codifique la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta fórmula. Límite inferior, me faltó aquí hallar límite inferior. Me faltó aquí hallar límite inferior. Entonces metámosle aquí. Límite inferior. Metámosle aquí, me olvidé. Límite inferior. Ahí está. Límite inferior. Límite inferior. Ahí me faltó. Pero no es que vaya con negrillas, sino límite inferior. Entonces, ¿dónde está la frecuencia modal? La frecuencia modal, nos olvidamos escribir aquí el intervalo. Está en el intervalo 1. En el intervalo 1. Listo, ahí está en el intervalo 1. Es el intervalo de la moda. Intervalo de la moda. Listo. Entonces, es el intervalo 1. Míralo acá. ¿Quién es el límite inferior? 21. 21. Listo. Tengo todo. Porque, bueno, tengo 21, ahí está.
Ok, vale. Listo. 21. Listo, ya tengo. Ahora sí codifique la fórmula. ¿Cuál fórmula? Límite inferior más D1 sobre D1 más D2 multiplicado por A. ¿Listo? Y eso es la formulita. Bueno, jóvenes, se me acabó el tiempo. Ya eso sería. Lo demás le dejo como inquietud para que usted cacharree. Y me comenta. Por ejemplo, como tareita le queda, por ejemplo, que usted calcule. Bueno, el martes les explico cómo hacer el gráfico de cagas y bigotes, me faltaría eso, ya no me alcanza. Por ejemplo, cómo hallar, mire los cuartiles. Acuérdese que el cuartil 2 equivale a la mediana. Entonces, cuando usted vaya a hallar el cuartil 2, este es el cuartil 2, mire, este es Q2, Q2, ¿sí? Q2. La mediana es Q2. Cuando usted vaya a hallar aquí el cuartil 2, por ejemplo, aquí usted vaya a hallar el cuartil 2, saque todos los números. Mire, como hallé la mediana, estos mismos valores, control C, tiene que hallarlos para acá. Tiene que hallarlos ahí. Ahí. Mírelo. Pero aquí, bueno. Aquí, ahí. En vez de mediana, entonces aquí usted va a hallar es cuartil. El cuartil 2, por ejemplo. El cuartil 2, pero para datos agrupados. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hallar estos pasitos. La ubicación del cuartil, límite inferior, n, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, la amplitud, y por último, codificar la fórmula. Tal como lo hicimos con la mediana. Usted va a hacer para los cuartiles y así para las demás medidas. Pues mira, es simplemente tener clara la teoría y con la teoría voy codificando acá. Primero, pues usar los daticos. Una vez que tenga los daticos que me pide la fórmula, en este espacio codifico la fórmula para hallar en este caso la moda. ¿Listo, jóvenes? Y me quedaría por explicarles, como el parcial es el día jueves, entonces para rematar el cuento, me faltaría explicarles medidas de acá. Perdón, por acá. Me faltaría explicarles lo que es el gráfico de cagas y bigotes. Bueno, el tiempo ya no me dio, pero esto es sencillito. El martes, antes de iniciar tema, me hacen acuerdo de explicarles el gráfico de cagas y bigotes y con eso quedarían listos para el parcial de hoy en 8 días. ¿Sí? Entonces, por favor, ponerse a estudiar. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, me pregunta por WhatsApp o si no, el día martes, antes de iniciar clases, me dice, profe, tengo esta inquietud y con mucho gusto la aclaramos y también me hacen explicarles el gráfico de cagas y bigotes. ¿Ese gráfico de cajas y bigotes se puede hacerlo en Excel o ya es un programa aparte? No, en Excel, todo se hace en Excel. En Excel es requete sencillo. ¿Sí? No te preocupes, lo hacemos en Excel. Permítame hacer un llamado de asistencia y con eso terminamos por hoy. La videoconferencia la estoy subiendo después de las 5 porque el video se compila casi 4 o 5 horas, se gasta en compilar el video. ¿Sí? Entonces más o menos por ahí 5 o 6 de la tarde lo estoy subiendo. Ok. Bueno, jóvenes, les repito que dentro de 8 días, que es jueves, no tienen clases conmigo, sino directamente el parcial. Usted entra a las 10:20 el parcial hasta, creo que les estoy dando hasta la 1. Hasta la 1, pero ojo que tiene que subirme soporte del desarrollo del parcial. A la 1 en punto se cierra, es decir, faltando unos 10 vaya subiendo el soporte. ¿Listo? Jóvenes, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Cualquier duda, inquietud, me preguntan por WhatsApp o me hacen acuerdo el próximo martes para aclararles la duda. Gracias. Bueno, profe. Que estén muy bien. Hasta Vale, luego. profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias, profe.